Hola Pedro, cuéntame, ¿cómo estás? Hola Luis, feliz de este reencuentro semanal. Así es, Sí, así sí. es. Ya nos encontramos en nuestro 7º episodio Ujú. y le damos gracias a todas aquellas personas que nos ven o nos escuchan Así mismo. por YouTube o Spotify. Nuestro podcast Hablemos por la Palabra. Qué bueno, Pedro, cuando uno comienza a recibir ese feedback, como hablábamos en el episodio anterior, de aquellas personas que por algún medio Ujú. te vieron o te escucharon y te dan testimonio de esa palabra que hemos compartido en los episodios. Sí, porque como dijimos desde un principio, nuestro propósito es que la palabra, basado en la palabra, en la Biblia, ¿ok?, sea edificante a otro. Correcto. O sea, y eso siempre será para la gloria de Dios. Así es, así es. Sí, porque realmente ese es el propósito. Y cuando entonces nos damos cuenta de que alguien testifica, de que, wow, mira, esa palabra, yo necesitaba eso, es algo gratificante para uno porque independientemente de, nos anima a continuar con lo que estamos haciendo. Sí, ahora tú mencionando eso me trae a memoria una persona que me escribió y creo que un capítulo, estaba viendo un capítulo y me dijo, wow, cuando lo estaba viendo a ustedes pensé que me estaban hablando directamente y era porque él decía, hay que dejar la queja avanza. O sea, se sintió identificado, o sea, correcto. y ese es el propósito. Sí, así es, porque de hecho nosotros que hablamos aquí por la palabra, sí, no estamos a expensas de que en nada. cada episodio realmente hemos sido edificados. La palabra también nos ha impactado a nosotros, porque dice la misma palabra que es como espada a doble filo. Sí. Juega tanto para allá como también para acá. Lo que pasa que en el caso de nosotros es doble, porque cuando la empezamos a escudriñar y a preparar el episodio, entonces nos va hablando. Correcto. Y después, cuando estamos en este escenario, pues entonces vienen más revelaciones. Así es. Y de verdad que por eso es que siempre, siempre para mí es bastante grato estos encuentros. Así es. Hoy, Pedro, en nuestro episodio tenemos una enseñanza, yo diría. Todos conocemos y sabemos que Jesús, en momentos determinados, cuando enseñaba a sus discípulos y a la multitud que se le agolpaba en ocasiones, lo hacía, en muchas ocasiones lo hacía por parábola. Sí. Poniendo como, vamos a decirlo, que es una parábola, es como poner un ejemplo llano de algo en el entorno que se encontraba con relación a que el que estaba ahí presente pueda entender. Yo creo que en un momento, en uno de nuestros episodios anteriores, hablábamos algo así como de en qué consistía una parábola. Pero bien, ¿qué pasa? Que estas enseñanzas que Jesús hacía, de esta manera que él hacía, la hacía con un objetivo. ¿Cuál? De que el que conoce el entorno del cual él está hablando puede entender, mas aquel que se creía sabio y entendido no entendía absolutamente nada. Exacto. ¿Y de qué parábola vamos a hablar en este episodio? Mira, este episodio es de la parábola del sembrador. Es una parábola que comienza con Jesús contando la historia de un sembrador que salió a sembrar su semilla. Pero esa semilla cae en 4 tipos diferentes de suelo. En breve vamos a leerla, tal cual la parábola del sembrador, pero al final le vamos a contar cuál es el giro que le vamos a dar a esto, pero seguiremos hablando de la misma parábola. De la misma parábola. Correcto. Pero en otro entorno. Cabe destacar que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, a partir del verso 4. Esa es la parábola del sembrador. Y comienza diciendo lo siguiente, Pedro. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Exactamente. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ok.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Ujú. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Exacto. Entonces, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Tú decías 4 terrenos, 4 tipos diferentes de 4 suelo. entornos exactamente Exacto. donde la semilla cayó. Que cada una de esas semillas cayeron en diferentes suelos. Y hay que destacar algo aquí. Ujú. La semilla no fue diferente para los diferentes tipos de terreno. Fue la misma semilla con la misma calidad y la misma esencia. Vale, vamos a aclarar que esa semilla es la palabra. No vamos a llegar ahí. Sí, sí, pero esa palabra que es la misma. Correcto. Es la correcto. misma palabra. La palabra de Dios. Exacto, porque es la que está escrita en la Biblia. Y es por la que estamos hablando. Exactamente. Entonces, esa misma palabra, esa misma semilla cae en diferentes En suelos. diferentes suelos. Okay. Pero ahí surgió una situación. Como ver. yo te decía, cuando Jesús hablaba o enseñaba por parábola, Ujú. era con la intención de que habían personas allí que no iban a entender. Ujú. Y de hecho, era con esa intención. Pero en ese momento también, ni siquiera sus discípulos pudieron entender qué significa esta parábola. Y yo entiendo que haciendo como una parte, Ujú. ¿verdad? Luego que la multitud se va y cosas, haciendo como, maestro, explícanos, ¿qué fue lo que ¿Qué dijiste? fue lo que tú hablaste? ¿Qué es eso del sembrador y la semilla? O sea, ilústranos ahora. Entonces Jesús le dice, porque fíjate que tuvo que haber sido una parte, porque Jesús le dice, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. Sí. Es decir, ese privilegio de que doy la palabra, ustedes no la entienden, pero me detengo a explicársela, a enseñarle para que la puedan digerir, es un privilegio. Eso te iba a decir, te iba a hacer un paréntesis ahí, porque fíjate qué pasa. A veces el humano va y se acerca a la iglesia y escucha esa palabra, pero tal vez no necesariamente la entiende. No la puede digerir a totalidad. No, puede entender por partes quizás, y Exacto. hay alguna que cae bien, hay otra que cae en otro lado, pero no necesariamente va a entender todo. Pero esa misma persona que está en la iglesia no tiene quizás la oportunidad de que le expliquen en detalle Esa cómo palabra. eso que fue dado, cómo le pasó a los A discípulos. sí. Que el mismo Señor se puso a explicárselo. Eso es, pero ojalá yo, que cada culto que yo diga, yo no entiendo, venga el pastor y me Mira, dé detalle. mira, es así, así, Claro, así. me lo detalle, ¿cómo fue? Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Bueno, a ustedes les he dado el privilegio de conocer los misterios Ujú. del reino de Dios. Entonces ahí comienza a decirle, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Exacto. Es decir, a los demás, a ustedes les he dado el privilegio, ¿verdad? Pero a los demás les voy a hablar por parábola. Ujú. Porque se creen sabios en su propia sabiduría y para que aún teniendo ojos y oídos ni oigan, ni tampoco vean, ni puedan entender. Exacto. Entonces, ¿qué le dice? Bueno, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Exacto. Comienza Jesús a explicarle a los discípulos. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Wow. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es como un ratico nada más. Un momentito de gozo, Sí, sí. viene la situación difícil, Sí, bueno, desde que se espantan de una vez. pero notemos el siguiente terreno. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ay, ay, ay. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con
perseverancia. Aleluya. Ahí están detallados todos los terrenos y las condiciones en las que cayó La palabra de la Dios. palabra de Dios, que es la semilla. Ujú. Bien es cierto, Pedro, muchas veces nosotros vemos cómo alguien recibe una palabra, se determina y se propone cambiar y ser transformado por esa palabra, pero cuando llega el afán, cuando llega la prueba, la circunstancia difícil, Ujú. echan por tierra la palabra. Sí, es lo que te decía, o sea, se quitan. Ya, mira, no, vino una adversidad, pues mira, ya yo me olvidé de eso y ya. Si de esto se trataba, yo mejor suelto esto. Exacto. Pero se le olvida totalmente de esa palabra que le dieron. Y Correcto. esa palabra pudo haber sido, mira, tú lo vas a lograr, tú lo vas a hacer, tú tienes... O sea, todo ese tipo de cosas positivas. Y por un simple obstáculo, ya dejan la palabra. Ya dejan esas semillas. Que de hecho lo que dice la palabra, que cuando viene la prueba, pero entonces cuando estamos siendo probados para verdaderamente poder comenzar a dar frutos, Uh-huh. entonces retrocedemos. Exacto. Pero aquí en el terreno de aquel que cayó junto al camino, que es como explica Jesús, ¿cierto? Como empieza así, con el primer suelo es el camino. Exactamente. ¿Qué dice? Dice, esta es la parábola, pero dice, los de junto al camino, estos son los que oyen la palabra, ¿verdad? Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, muchas veces nosotros hemos sido predicados, hemos recibido una palabra de parte de Dios a través de alguien que el Señor ha puesto ahí para que nos predique y nos enseñe. Recibimos la palabra y entendemos que es necesario ese cambio que plantea esa palabra, esa transformación, esa confrontación por la que fuimos hechos. Pero desde que comenzamos a caminar, de que comenzamos a ver nuestro entorno y nos comenzamos a llevar inclusive del qué dirán, de que ahora tú me vienes a mí a hablar de Dios, ahora tú eres cristiano, ahora esto, ahora aquello, deciden entonces dejar esa palabra por ahí por un lado y que se la lleve el enemigo, que hay quien pone todos esos pensamientos. Es que mira, Luis, o sea, eso que tú dices es como que el enemigo te va pisoteando. Toda palabra que tú recibiste, él es como, ¿cómo yo te explico? Como tú machacar un alimento. Claro. Que tú lo trituras, ¿ok? Entonces, tú lo tenías entero. Ese alimento tú lo tenías por entero. Igual que esa palabra, te la dieron entera. Correcto. Pero entonces viene el enemigo y empieza a triturar todas esas palabras que tú recibiste. Así entonces, es. al final, como que es como que se evapora, se diluyen. Uh-huh. Entonces tú te quedas como, ¿y entonces qué pasó? Porque yo había salido con una palabra que me fue dada, más ya ahora no la tengo. ¿Por qué? Porque ese enemigo se encargó de devorar, de pisotearte, de acabar contigo y no diste frutos. Decidiste mejor olvidarte de la palabra y porque era más fácil que confrontar lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, pues desisto de ella. Exacto. Pero ahora bien, Pedro, hay otro terreno que fue aquellas semillas que cayeron sobre la piedra. Sobre ese terreno pedregoso. Correcto. Uh-huh. Que dice el mismo Jesús dice, bueno, estos son aquellos que reciben la palabra con gran gozo. Ok. Pero, como es sobre la piedra, no echan raíces, viene el sol fuerte, la quema y ahí quedaron. Claro, porque, o sea, si yo figuro, bueno, vamos a hacer vamos a imaginarnos ese terreno lleno de piedras que obviamente tiene más piedra que tierra. Que tierra, exacto. Por ende, no pueden tener muchas raíces. Esa semilla que cae ahí, esa palabra, exacto. No agarra en el fondo. No hay donde profundizar. No profundiza y entonces no es fuerte. Uh-huh. No se queda fuerte esa palabra. Entonces, cualquier
brisita. Es más, tú soplas un chin duro y se va. Tú sabes, Pedro, que esa piedra realmente, la palabra de nuestro Señor es sembrada, el terreno es nuestro corazón. Es sembrada en nuestro corazón. Esas piedras son muchas veces los argumentos que nosotros ponemos para no permitirle a esa palabra que nos corte como debe de cortarnos. Claro. Son muchos los argumentos que ponemos porque sabemos que nos va a doler. Sabemos que lo que la palabra está cortando dentro de nosotros nos va a doler porque es fuerte, porque tiene que haber un cambio, una transformación. Entonces, como tenemos ese miedo a que nos duela, comenzamos a poner argumentos que son esas piedras para no permitirle a esa palabra que eche raíz en nosotros y provoque esa transformación que tiene como propósito esa palabra provocar. Sí, pero también, mira como ahora leyendo yo eso, esas piedras te la pone el enemigo, esas son como una dificultad. Mira aquí hay esto. Correcto. Este otro obstáculo, otra piedra que te estoy colocando aquí. Entonces te va llenando de todas esas preocupaciones, todas esas dificultades, todo eso negativo y te va llenando de piedra. Y exacto. No hay forma de que la semilla germine, no hay forma. Exactamente, pero que también muchas veces la piedra la colocamos nosotros. Ah, no, por supuesto. No, el enemigo no necesita. Ah, no. No, nos cargamos nosotros muchas veces de colocarla con esos argumentos que ponemos. Porque sabemos que necesitamos ser cortados, sabemos que necesitamos ser cambiados, ser transformados, pero no queremos. Nos cerramos, entonces comenzamos a poner esa piedra para que esa semilla... automáticamente se marchita, o sea, eso se muere. Se muere exactamente. Temprano. Entonces, luego que ahí viene el lloro y viene el lamento, porque realmente tú sabes que mejor es la condición que iba a provocar esa palabra que la condición que actualmente te encuentras. Pero por el miedo y por prestar el oído a los argumentos que trae el enemigo a nuestro pensamiento, entonces desistimos de la palabra. Exacto. Ahora bien, hay otra que esa llega a nacer y comienza a crecer un poco, Pedro. Pero en ese terreno... Esa es la que nace, la que cae entre los espinos. Entre los espinos, exacto. Bueno. ¿Qué pasa aquí, Pedro? Te voy a ir bien llano. Ok, adelante. ¿Cuántas veces nosotros descuidamos nuestra vida de oración por los afanes de la vida? Bueno, Luis, yo te voy a decir una cosa. Eso es tan sencillo como que todos los días prácticamente a ti se te va la guagua, como yo digo, y por esos afanes que te llegan y tú echas a un lado lo más fácil, que no, yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para esto, porque yo estoy muy afanado y tú te quitaste. Esos son tus espinos que están ahí. De hecho, la misma palabra lo dice. Cada día trae su propio afán. Y vemos cómo personas viven afanados por las cosas que aún no han de acontecer. No. Y ya ellos tienen la preocupación. Como decía alguien, la palabra preocupación es una palabra compuesta. Preocupación, ocuparse antes de que la cosa suceda. Exacto. Exacto. Entonces, eso son de las cosas que te van, o sea, que te engañan. O sea, tú te llenas de esos afanes. Correcto. Y tú te olvidas. Te envuelves en eso. Claro. El sistema del mundo te arropa y cuando tú quieres despertar, tú tienes tiempo desconectado de Dios. Pero eso es lo que quiere, eso es lo que busca el enemigo. Envolverte en eso. Exacto. Entonces, por eso es que tiene esos espinos, pues lo tiene cerca de ahí, porque él sabe que esos son los que te van a envolver para él sacarte de esa comunión que tú tienes con el Señor. De ese crecimiento sano que tú llevas. Claro, desde que él te ve así, dice, espérate, que tú vas muy lejos para allá arriba. No. Entonces te jala como te jalan de un pie así. ¡Guau! Espérate, exacto, que tú no vas... Tú vas muy rápido para ahí comienzan a crecer los espinos. Claro que sí. Y comienza entonces a debilitarte. Por supuesto. ¿Por qué? Porque al crecer los espinos en el terreno, que es, ojo aquí, que es nuestro corazón, se le está echando más agua a los espinos que a la semilla. Exacto. Están abonando más. Exacto. Cuando comenzamos a ocuparnos más de los afanes diarios, que es realmente de lo que hemos recibido de parte de Dios y de lo que somos en Dios. Ahí es que vamos. Eso es lo que yo te digo.
cuando tú abonas la Exacto. parte mala, la hierba mala, esa es la que crece. Entonces tú tienes que abonar tu corazón, que es el bueno. Y tú sabes que la hierba mala... Eso mismo, déjalo ahí. Pero esa es la que crece porque esa es la que tú estás abonando. Correcto. Porque es correcto. tú decidiste llevarte de los afanes del día. Así o sea, es. envolverte en esos afanes. Tú lo decidiste tú. No fue que te dijeron, te pusieron una pistola. No. Nada Son de eso. decisiones propias. Exacto. Son decisiones propias, Pedro. Voluntariamente tú te fuiste y te amarraste en eso. Entonces, eso es lo que va a crecer. No va a crecer. Cuando tú das un giro y hace como un chasquido que despierta, tú dices, wow, tanto tiempo perdí. Exactamente. Sí, porque te pasó rápido. Exactamente. Y creíste que tal vez fue 1 o 2 días que te ocupaste de algo que le diste más importancia. Pero cuando tú quieres despertar, te das cuenta Está tarde. que está tarde. Uh-huh. Entonces, ahí yo hago una pregunta, Pedro. Adelante. ¿Qué estamos abonando? Si esa semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón o los espinos que puso el enemigo ahí para robar esa palabra que hemos recibido de parte de Dios. Y es fácil muchas veces, Pedro, porque perdemos de vista cómo debemos de abonar la palabra de Dios y cómo debemos de dejar que los espinos mueran. Pero también de entender con qué se abona el espino. Uh-huh. Porque si sabemos con qué se abona, no le damos ese fertilizante. Claro que no. Para no alimentarlo. Claro, pero claro. muchas veces lo hacemos porque no sabemos. Exacto. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, Luis. Cuando tú permites que esos espinos estén por encima de esa tierra buena, Sí, exacto. tú vas a dejar de dar frutos. Se daña el terreno, Pedro. Exacto. Tú dejas de dar frutos porque estás arropado de esos afanes, de esos espinos. Y eso no es lo que quiere el Señor contigo. Correcto. Bueno, de hecho, recordemos algo. Hay una parte en la palabra cuando Jesús se encuentra en la casa de Lázaro, que están Ana y Marta, las hermanas sí. de Lázaro. Sí. Y dice Marta, turbada por los afanes y lo que hacer, más Marta vino a los pies del maestro y dice, Marta se queja, ¿verdad? Voy a parafrasear la palabra, y Marta se queja y dice, maestro, pero es que ella ni siquiera, oye, es que ella ha escogido la mejor parte. La mejor parte. Tú te has llevado del afán y te has desconectado de la esencia, de la presencia de Dios. Te has olvidado de que el maestro, el Mesías, está en tu casa. Que eso, mira qué bueno que tú lo traes, porque esa es la próxima. Ella estaba en la buena tierra, ella decidió. Ella decidió. Ella decidió la buena tierra. La buena tierra. Ella dijo, no, esos afanes. Esos espinos no van a crecer en mi Eso corazón. no es conmigo, no. Ella cogió para donde está la buena tierra. Y yo quisiera por lo menos decir, ¿con qué nosotros abonamos muchas veces los espinos de manera inconsciente? Cuando comenzamos a ser más responsables con las cosas del mundo, dígase con las demandas que tengo, todos tenemos compromisos. Sí, claro, definitivamente. En el mundo que nos desempeñamos, todos tenemos compromisos y responsabilidades. Sí. Pero cuando yo comienzo a darle más importancia y ser más responsable con aquellas obligaciones que con ese tiempo que tengo que darle a Dios, estoy entonces fertilizando los espinos. Wow, Luis. Mira, eso es tan difícil y me trae ahora a lo que a veces pasa con un trabajo, con lo que provoca afán diario en nuestra vida. Con tu trabajo. Que tú dices, mira, hoy es jueves, yo tengo que ir a la iglesia y yo tengo una responsabilidad que cumplir. Correcto. Entonces, yo debo irme más temprano, yo debo hacer esto. Pero hay veces que tú dices, bueno, mira, yo no puedo llegar temprano porque tengo muchas complicaciones. No, es al revés. Tú tienes que quitar esas complicaciones y llegar temprano. Porque cuando tú pones primero a Dios, lo otro es mucho más fácil. Correcto. Él se encarga. Él se encarga. Yo creo que lo he dicho aquí. Por lo menos, o sea,
yo empecé a hacer eso en mi lugar de trabajo. O sea, ya todo el mundo a esta altura sabe que los jueves tú tienes una obligación. Los jueves yo tengo obligación y yo me voy un poquito más temprano. Y si hay un evento fuera de lugar y que involucre que yo tenga que ir a la iglesia, pues ellos saben que conmigo no van a contar. No, sí, porque, Pedro, lo que pasa es que somos más ligeros en negociar el tiempo de Dios que el tiempo del mundo. Exacto. Entonces, es lo que hemos aprendido. O sea, cuando tú le entregas las cosas al Señor y Él se va a encargar. Él se encarga del resto y tú vas como, mira. Entonces tenemos que estar prestos, claro que sí, para no fertilizar esos espinos que poco a poco van a acabar con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es. Ahora bien, está el terreno que a todo agricultor o sembrador le gustaría sembrar. El buen terreno. Ajá, ¿qué dice Jesús aquí? Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa palabra con la que finaliza ese verso describiendo al buen terreno, notemos algo, Pedro, que aún el buen terreno presenta sus dificultades, sí, porque fíjate que el mismo Jesús dice que darán fruto ¿con qué? Con perseverancia. Habrán sus situaciones y sus circunstancias. No es que el buen terreno de por sí, de manera natural, va a dar el buen fruto. No. Porque aún sembrando en el mejor terreno, ese terreno necesita ser regado. Necesita ser deshiervado, ¿cierto? Para que podamos ver el fruto de esa semilla que sembramos. Necesita ser removida la tierra una que otras veces para que ese cultivo vaya creciendo de manera... Necesita, ¿qué otra cosa podemos decir? Para alejar las plagas. Lo que queramos ponerle. En esa lo que tú leíste, en esta versión dice, llevó fruto a 100 por uno. O sea, pero todos sabemos que el hecho de tú llegar a los pies de Cristo no es que ya tú vas a navegar. Sí, exacto. No. En un deleite eterno. No, tú vas a tener complicaciones. Lo que pasa es que ahora se te van a hacer más fácil salir de esas complicaciones porque tienes a Cristo. Pero igual pasa con esa buena tierra. Ese fruto te va a dar al 100 por uno. Es verdad, tú vas a tener una serie de adversidades, pero te va a dar frutos. Correcto. Te va a dar frutos. Porque es una tierra buena. Porque la tierra es buena y sobre todo la semilla también tiene calidad. Claro que sí. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que analizar. Dicho esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de terreno estamos siendo nosotros para esa semilla que ha sido sembrada de parte de Dios en nuestro corazón? Bueno. Lo que hemos hecho con esa palabra, donde nos encontramos hoy, ¿qué tipo de terreno hemos sido? ¿Hemos perseverado para dar esos frutos? ¿O hemos huido ante la prueba? ¿O hemos alimentado los espinos? ¿O somos aquella que cayó en el camino? Tú sabes que hay una cualidad, Pedro, muy particular de la que cae en el camino. ¿Cuál es esa? Me trae el Señor ahora. Por lo natural, recuerdo, en el campo, donde se hace un camino, hay una cualidad de ese terreno principal. Y es que se endurece. Cuando la gente pasa de manera muy frecuente, el terreno se pone duro, se endurece. Por eso dice que esa semilla que cayó ahí fue hollada, o sea, pisoteada. Y vinieron las aves y la comieron. Porque el terreno está duro. ¿Cuántas veces somos nosotros ese tipo de terreno y endurecemos nuestro corazón para no recibir esa palabra que sabemos que necesitamos, pero por miedo y temor y porque el enemigo tiene nublado nuestro entendimiento, no abrimos nuestro corazón? Por ese miedo a qué va a pasar, esa inseguridad. Porque ese mismo terreno que tú dices, nosotros no lo humedecemos, o sea, no le echamos un abonito, no le damos cariño, pero ese cariño que tú necesitas para abonar ese terreno, ese camino, pues es parte de la palabra. Correcto. Es tan sencillo como abrirla. Mira, es que cuando el enemigo se mete en el corazón de alguien,
siempre se va a endurecer para recibir la palabra de Dios. Porque Él no va a querer que esa semilla dé los frutos para cual el Señor le envió. Pero hay una garantía con esto. Y es lo siguiente, que se encuentra en Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Eso lo está hablando el mismo Dios. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo entiendo que Dios de antemano conoce el tipo de terreno que nosotros somos. Sí. El sembrador de antemano conoce el terreno que somos. Claro, porque él recuerda que cada uno de nosotros, o sea, Él en nosotros, hay un propósito en cada uno de nosotros. Correcto, de manera personal. Sí, Él tiene un propósito contigo, conmigo, con todo el que está ahí. Pero ese propósito es individual, es independiente, para cada quien es diferente. Entonces, ahí entra la diferencia del terreno. Entonces, lo que cabe decir, Pedro, ya para ir concluyendo con esta parábola, lo que cabe decir es que cada uno de nosotros estamos llamados a preparar el terreno. Es decir, el Señor, como el buen sembrador, tiene la semilla ahí y la va a sembrar. Ahora bien, ¿cómo está nuestro terreno? ¿Aún estamos llenos de piedra? ¿Aún estamos endurecidos como el camino? ¿Estamos alimentando los espinos o ya hemos cultivado el terreno para que sea tierra fértil? Mira, déjelo en los comentarios. Sí, porque es tan sencillo como entender, obedecer y dar frutos. Es tan sencillo como eso. Pero nota que el buen terreno es con perseverancia. Ah, no, por supuesto. Claro. Por supuesto. Pero igual, tú tienes que estar dispuesto. Exacto. Ese corazón tuyo, tú tienes que estar dispuesto. Correcto. A recibir eso para que dé frutos, pero buenos frutos. Buenos frutos. A eso estamos llamados. Exacto. Y a eso le invitamos a usted también que nos escucha o que nos ve en este momento. A que seamos ese buen terreno que el Señor anda buscando para sembrar esa semilla, que es el evangelio incorruptible de la fe. Te invitamos a que comente si ha sido de edificación este episodio, estas palabras que has recibido en este día, o en esta noche, o en el momento que nos esté viendo. Porque es la intención. Y es lo que busca la palabra de Dios, cambiar y transformar nuestra vida. A eso estamos llamados, a ser ese terreno que con perseverancia demos frutos al 100%. Así es. Amén. Invitarles para que se inscriban, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos den follow también en Spotify, TikTok, Instagram. Sí. Ahí estamos, en Facebook. Búsquenos, hablamos por la palabra. Así es. Dios le bendiga y hasta el próximo episodio. Hasta luego.